Pues nos tocó esta semana días difíciles, la pandemia, donde pues ya hay el día de hoy 26,000 que han partido a la eternidad, un poco más de 26,000. Hay 212,000, un poco más de 212,000 que tienen este virus hasta el día de ayer. Nos tocó vivir también un temblor de 7.4, 7.5 grados el día martes de esta semana, donde sí hubo pérdidas humanas, donde fue el epicentro, o cerca del epicentro en Oaxaca, 6 muertos. También aquí en México, pues día martes llegó ahí ese polvo del Sahara, que es una nube muy intensa en la cual no se había visto, es cierto, cada año llega polvo de ahí, pero en esta cantidad nunca había llegado desde que pues, se tiene uso de los satélites y rastrean todo el movimiento terrestre. No se había visto tal cantidad y que está afectando ahí a México en la península de Yucatán, Mérida, Tabasco, Veracruz, y hace que pues, el polvo traiga pues, mayor contaminación al ambiente, y los que están enfermos de los pulmones pues resientan más fuertemente esa enfermedad. También en esta semana pues hubo un atentado al jefe de policía de la Ciudad de México. Realmente fue algo pues muy aparatoso. Le cierran el paso a su camioneta, se bajan varios personas con metralletas de alto calibre, empiezan a disparar a su camioneta, lo repelen, 2 muertos, 2 escoltas, una persona que iba a su trabajo, y pues son capturados estas personas. Esta semana pues hemos estado viviendo cosas difíciles aquí en México, y el día de hoy pues vamos a continuar con lo que se quedó pendiente la vez pasada. Quisiera que me acompañaras, si tienes la Biblia, si no va a pasar en la pantalla el texto al que hicimos referencia en un principio hace unas semanas, en Mateo 24, verso 37, dice la palabra de Dios, Mateo 24, verso 37. El Señor Jesucristo es el que está hablando, y es el texto con que empezamos la vez pasada la enseñanza. Dice de esta manera, Mateo 24, verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, este es el texto con que empezamos la vez pasada, y vamos a pedirle la ayuda a Dios. Vamos a pedirle que Él nos hable el día de hoy. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos, gracias porque nuevamente tú nos permites estar aquí en este lugar para compartir tu palabra. Gracias porque, Señor, tú permites que llegue
este mensaje a los diferentes hogares en los cuales están interesados en escuchar el mensaje. Señor, te pedimos que tú nos bendigas, que tú hables a cada uno de los presentes y que tu presencia esté en cada hogar, en cada lugar donde se esté viendo y escuchando este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues es el texto que empezamos la vez pasada y dice que para hacer una recapitulación muy pequeña de lo que vimos hace unas semanas, para empezar a dar el final que se quedó pendiente por falta de tiempo. El texto que leíamos dice que va a ser como en los días de Noé, cuando venga el Señor Jesucristo. Hablamos de cómo eran aquellos días, cómo estaba la maldad en aumento, cómo los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Decíamos que el día de hoy está sucediendo lo mismo, la maldad se ha multiplicado. El Señor Jesucristo dijo que la maldad se iba a multiplicar. La Escritura dice que la ciencia se iba a aumentar y estamos viendo cómo la ciencia se ha aumentado, cómo el día de hoy pues esta enseñanza puede llegar a diferentes lugares, traspasando fronteras, y la ciencia se está aumentando, no solamente a nivel tecnológico, sino a nivel de medicina, de astronomía y de ciencias. Todo está aumentando el conocimiento, y Jesús dijo, sí va a haber aumento de la ciencia, pero también se va a multiplicar la maldad. Y no es lo mismo aumentar que multiplicar. No es lo mismo sumar 4 más 4 que multiplicar 4 por 4. No es el mismo resultado. Sí, la ciencia está muy avanzada, la ciencia está a niveles que a veces no entendemos. Tanta ciencia, tanta tecnología, tanto avance, pero si vemos la maldad, Jesús dijo, se va a multiplicar, va a ser más grande la maldad que los avances tecnológicos que pueda alcanzar la humanidad. Y lo estamos viviendo, como en los días de Noé. Y la palabra, el Señor Jesucristo hablando, dice que iba a venir de repente esa catástrofe, y en el verso 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No entendieron que Dios iba a juzgar en aquel entonces ese planeta, esa humanidad. No lo entendieron, que Dios les estaba dando una oportunidad para que se volvieran a Él, para que se reconciliaran con su Creador. No lo entendieron, como Dios en su infinita misericordia les daba un tiempo de cerca de 100 años para que recapacitaran sus caminos, y no lo entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. El día de hoy estamos viviendo estos acontecimientos, esto que te estoy diciendo, esta pandemia, estos temblores, estas cosas que vienen y que nunca se habían registrado tal magnitud de polvo que iba a venir aquí a México, atentados. Ha habido muchos, nunca en la Ciudad de México como lo hubo en estos días, y es con un propósito, que las personas entiendan que tienen una oportunidad para corregir sus vidas, tienen una oportunidad para volverse a Dios. Es cierto, a lo mejor no se enferman de COVID, de ese virus, pero viene un temblor, un terremoto, y se viene abajo sus viviendas, y hasta ahí llega. Somos muy frágiles y Dios nos está dando la oportunidad de corregir nuestros caminos. La palabra de Dios dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pareciera que la humanidad no entiende que esto que estamos viviendo y que no es seguido, esto nunca lo habíamos visto toda
la existencia del planeta, porque ha habido epidemias, ha habido pandemias que afectan a Europa, Asia y aquellos lugares que llega muy poco aquí a este continente, pero el día de hoy todo el planeta está sufriendo esta catástrofe y por muy avanzada que esté la tecnología, la ciencia, la medicina, pareciera que no han encontrado o no quieren dar a conocer cómo controlar, cómo atacar este virus. Y está muriendo mucha gente. Nuestros vecinos, Estados Unidos, 2.5 millones de personas infectadas y más de 125,000 personas que han partido a la eternidad. Es para que ya hubieran entendido, es para que ya se dieran cuenta que nuestros días están contados. Si nosotros vamos a la Escritura y vemos lo que dijo el Señor Jesucristo que iba a acontecer en los últimos tiempos, cuando Él iba a venir, vamos a ver que todo está pasando y está sucediendo. Y esto que estamos viendo solamente es el principio de dolores. Viene un rapto que mucha gente no lo cree, pero va a suceder. Jesús se va a llevar a su iglesia, la iglesia que el día de hoy vamos a ver cómo es su iglesia, cómo es aquellos que aman a Dios, por eso viene el Señor Jesucristo y se los va a llevar. Viene el rapto. Hoy quiero que entiendas, estamos viviendo tiempos en los cuales Jesús dijo, está cerca, a las puertas. Jesús está cerca. Hace unos días, semanas pasadas, decía que íbamos a hablar a 3 tipos de personas. A la gente que se empeña en seguir transgrediendo la ley de Dios, en seguir pecando, en seguir en sus deleites, en sus pasiones, en disfrutar de lo que este mundo les ofrece, no importando dañar a las personas, donde en su pensamiento es de continuo solamente el mal. Hablamos de ellos, hablamos también del segundo tipo de personas, de la gente religiosa, pero que es hipócrita, que está igual que los pecadores, que los mundanos, que los impíos, nada más porque cargan una Biblia, nada más porque se reúnen en una congregación, nada más porque dicen que ya se bautizaron o porque ya aceptaron a Jesús en su corazón, pero que están viviendo en sus maldades y en sus pecados, transgrediendo la ley de Dios. Esos 2 tipos de personas hablamos hace unas semanas. La Escritura nos dice, por sus frutos los conoceréis. Dijo Jesús, no los vas a conocer porque cargan una Biblia y digan, este es cristiano porque está cargando una Biblia. No los vas a conocer porque se visten de cierta manera, con vestido largo o con el cabello largo, o porque tienen sus alabanzas ahí en su casa, esos son cristianos. No, así no se identifican. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Los frutos, lo que ellos producen, es como se conoce si realmente son cristianos o no lo son, ¿sí? Por su vida, por su testimonio, por lo que, cómo son ellos, su familia, sus hijos. Esos son sus frutos, lo que producen allí en su congregación. Esos son los frutos. Y vimos un video de cómo el día de hoy se ha desviado todo aquello que debiera de dar el ejemplo de ser cristianos, debiera de testificar en esta tierra cómo es Dios y lo que hace en una persona. Y estamos muy lejos de ello. Y también está profetizado que antes de que viniera Jesús iba a venir la apostasía. Y estamos viviendo en esos tiempos de apostasía que se apartaron de la verdad, se apartaron de las Escrituras, se apartaron del camino angosto y estrecho, y ahora le han dado rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos, pero con un barniz de cristiano.
Estamos viviendo esos tiempos, estamos en esos tiempos. El día de hoy, pues, quisiera nada más tomar 2 textos para recordar lo que vimos hace 2 semanas. Quisiera que me acompañaras a Gálatas capítulo 5, verso 19, para hablar de esas primeras personas, de aquellos que están haciendo y deshaciendo, pensando que la vida ellos la tienen comprada. Dice Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es una lista que está ahí en la palabra de Dios y nos dice que todas estas personas que practican estos pecados, que son obras de la carne, o sea, son voluntarias, son decisiones que toma la persona para practicarlas y para hacerlas, no va a heredar el reino de Dios, sea quien sea un presidente, sea un empresario, sea rico, sea pobre, sea un religioso, quien sea. Si está practicando alguna de estas obras de la carne, dice que no va a heredar el reino de los cielos, como ya os lo he dicho antes, diciendo, se los he dicho y se los repito, los que practican estas cosas no van a heredar el reino de los cielos, llámese como se llame, se nombre como se nombre, apóstol, se nombre pastor, se nombre sacerdote, se nombre guía espiritual, el nombre que se ponga, y si está practicando estas cosas, no va a heredar el reino de los cielos. Y el segundo texto, para ver las otras personas, la gente hipócrita, la gente religiosa hipócrita, lo vemos ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1. Así dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1. El apóstol Pablo escribiendo a su discípulo Timoteo, diciendo, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días, los tiempos que estamos viviendo. Dice en el verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo diciendo, va a haber tiempos peligrosos, va a haber tiempos difíciles en los cuales va a haber todo este tipo de personas, todas estas cosas que si lo vemos el día de hoy están sucediendo, están aconteciendo. Dice la Escritura que tendrán apariencia de piedad, porque estamos viendo cómo muchas personas pues no aman a sus padres, son desobedientes a ellos, son ingratos, son impíos, son calumniadores, son gente traidora, todo lo que dice la carta a Timoteo, pero la diferencia es que tendrán una apariencia de piedad, tiene una apariencia de religiosos, tienen una apariencia de que conocen a Dios, tienen una apariencia y un barniz de cristiano, pero por dentro no lo son. Es como
si pintáramos una pared o la enyesáramos y está toda cuarteada, pues está una aparente que está bien esa pared, que no ha sufrido daños colaterales o por temblor o porque ya está cuarteada, pero hay una apariencia que está bien, pero ráscale tantito y salen las grietas, se está cayendo esa pared. La Escritura dice que así va a ser en los tiempos finales. Van a haber esos tiempos difíciles en los cuales muchas personas que dicen que son cristianas nada más tienen una apariencia, pero negarán la eficacia de ella. Son personas, estas cosas, todas estas maldades y pecados que marca la Escritura. Y no hay diferencia entre ellos y los que no conocen la palabra de Dios. Porque sí tienen una apariencia, pero son avaros, son vanagloriosos, son soberbios, son blasfemos, son desobedientes a los padres, ingratos, son impíos, no tienen afecto natural, son implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios. Sí tienen una apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ellas. Con sus vidas están negando al Señor Jesucristo, están negando lo que Dios puede hacer en una persona. La gente los ve y dice, no, pues si yo para ser como ellos, pues mejor así me quedo. Pues sí, yo tengo cosas, tengo mis pecados, mi maldad, pero pues yo no digo que soy cristiano, yo no digo que sé mucha Biblia, yo no digo que ya me bauticé, yo no digo que ya sirvo en la iglesia. Pues no, yo sí soy pecador, pero estos dicen que son, pero sus vidas realmente no concuerdan con lo que ellos hablan y predican. Tienen una apariencia, y Pablo, inspirado por el Espíritu y escribiendo a Timoteo, debes de saber esto. En los postreros días va a haber tiempos peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Pues porque la gente va a caer ahí engañada, como dijo el Señor Jesucristo. La señal que iba a marcar los tiempos finales es que iba a haber mucho engaño. ¿Por qué? Porque va a haber gentes así, de este tipo, que van a engañar a otras personas que a lo mejor están buscando seriamente a Dios, están realmente interesados en conocer la palabra, en conocer qué es lo que pide Dios de sus vidas, y se encuentran con este tipo de personas y caen en un engaño, pensando que son hijos de Dios y no son hijos de Dios, pensando que se van a ir al cielo y no se van a ir al cielo, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, pensando que están agradando a Dios y no lo están agradando, al contrario, lo están ofendiendo y lo están vituperando. Son tiempos peligrosos porque te metes a algún lugar y tú ves toda clase de maldades y de pecados y no ves santidad, rectitud, amor al prójimo, no ves eso, lo que debería de haber en la iglesia del Señor Jesucristo. Esos dos tipos de personas hablamos hace unas semanas: los impíos, los pecadores, los que se deleitan en sus maldades, los que no les interesa nada de Dios, los que les interesa es satisfacer sus propios deseos y sus pasiones. A ese tipo de personas. Y los otros, gente religiosa que tienen una apariencia de piedad, pero que tienen toda clase de maldades y de pecado. Y Pablo le dice a Timoteo: a estos evita, siendo a estos, darles la vuelta, a estos mejor ciérrale la puerta a estas personas que te comparten, te predican, pero tú ves sus frutos, tú ves sus vidas, tú ves su familia, dices, pues, ¿a dónde me va a llevar? Tú te metes ahí a un grupo y ves a los hijos del pastor, a todos los que están ahí, dices, pues, ¿para qué me meto aquí? A estos mejor evita,
Dale la vuelta, así como cuando vas caminando y de repente ves unos perros ahí que se están peleando y se están agarrando y se ven que están bien enfurecidos, que te vas a pasar por ahí, por donde están ellos, ¿no? Los evitas, te das la vuelta, o de repente das la vuelta en la esquina y ves a un grupito de personas todos mal encarados, los ves mal, borrachos o drogados, y ves que vienen y se acercan, que tú dices, pues no me pasa nada. A eso se evita, le das la vuelta, mejor le doy la vuelta a la manzana y voy para otro lado. Y Dios dice, a esos, dales la vuelta, evítalos. Sí, tendrán mucha palabra ahí, mucho conocimiento, se sabrán muchos textos de la Escritura y se la pasan ahí predicando y hablándole a la gente, pero tú ves sus vidas, sus familias, y lo único que quieren es sacar provecho de la gente, quieren sus recursos, quieren sus bienes, quieren su dinero, quieren aprovecharse de la jovencita, de las viudas. Mejor darles la vuelta, evítalos, porque vas a caer en esos grupos en los cuales Jesús dijo, te van a engañar, te van a engañar. Y pues quisiera hablar ahora al tercer tipo de personas que nos faltó concluir la semana pasada. ¿A quiénes? Pues quiero hablarles a aquellos que son verdaderamente cristianos. Los que realmente aman a Dios. Los que realmente Dios ha hecho algo en sus vidas. Sí, por ahí escribieron, es que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. La Escritura nos dice que Dios está airado contra el impío todos los días de su vida. Y su arco está tenso ya para ejecutar sentencia si no se arrepiente. ¿Sí? Si se arrepiente, si deja sus maldades y sus pecados, si se pone a cuentas con Dios, un arrepentimiento como dice la Escritura, no como muchos dicen que estoy arrepentido, pero sigue haciendo lo malo, sigue practicando lo malo. Pues ¿de qué estás arrepentido? Si sigues ofendiendo a Dios, si sigues lastimando a tu esposo o a tu esposa, sigues haciendo lo malo, ¿de qué estás arrepentido? Arrepentimiento bíblico. Una persona que es verdaderamente cristiana se ha arrepentido, ha dejado todo lo que sabe que está mal en su vida, se ha puesto a cuentas con Dios, ha confesado sus maldades, sus pecados y se ha apartado de ellos. ¿Sí? Vino una convicción a su vida y esa convicción pues viene de parte de Dios. Esa convicción viene por el Espíritu diciéndole estás mal, estás caminando de rumbo al infierno. Si tú sigues así, te vas a perder eternamente, no solamente tú, sino los que están alrededor tuyos. Si sigues en tu religiosidad, ahí queriendo aparentar algo, pero sabes que no estás bien tú ni tu familia, te estás encaminando hacia las llamas eternas. Y viene una convicción de parte de Dios que la persona dice, sí, estoy mal, sí, estoy caminando mal, sí, no estoy bien, sí, he hecho mal las cosas. Y se arrepienten, porque tiene que haber una convicción. Y todos los cristianos pasaron por ello. Todos los que vemos en la Escritura, los apóstoles, pasaron por esa convicción. Pedro decía, Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Trajo convencimiento, convicción de pecado a la vida de Pablo y de todos. Pasaron por eso. Si no, ¿de qué se van a arrepentir? Si no, ¿cómo van a abandonar sus maldades y sus pecados si no viene esa convicción? Si no viene el decir, por tu culpa tus hijos están así, por tu culpa tu matrimonio está de esa manera y está a punto de quebrantarse, si no es que ya se separaron, están divorciados sus hijos, por tu culpa, tú tuviste la culpa.
Y viene una convicción, dice, sí, es cierto, es por mi culpa, por eso estoy así, por eso esa enfermedad que tengo aquí en el hígado, en los pulmones, porque yo abusé del alcohol, de la droga, del cigarro, y por eso está así mi matrimonio, porque no lo traté bien, porque hice esto, etcétera, la engañé, lo engañé. Viene una convicción de parte de Dios. Y quisiera que tú que me estás viendo y estás en estos dos primeros tipos de personas, viniera y te convencieras que si sigues por ese camino, lo único a donde te estás dirigiendo son a las llamas eternas. No, no vas a ir con Dios. Aquellos que son verdaderamente cristianos tuvieron que pasar por esto y tuvieron que arrepentirse y creer en lo que Jesús vino a hacer en esta tierra, a morir por ellos, por sus maldades. Él pagó, Él dio su vida en propiciación por la nuestra. Dice Isaías capítulo 60, verso 1. Dice de esta manera: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. La Escritura nos dice que aquellos que son cristianos se tienen que levantar y resplandecer. Sí, tinieblas han cubierto la tierra, obscuridad las naciones. El día de hoy vemos cómo se están aprobando leyes en contra de lo natural, en contra de lo santo, de lo recto, de lo justo, y es a nivel mundial, a nivel de las naciones. Pero dice, tú que eres cristiano, levántate y resplandece, que va a venir sobre ti la luz. Tienes que brillar para que la gente conozca que sí hay un Dios, para que las personas sepan que sí hay un Dios que transforma, cambia a las personas y son nuevas, son diferentes. El día de hoy quiero hablarle a ese tipo de personas cómo pueden resplandecer, cómo no se les va a apagar la luz, no va a venir tinieblas a su vida, no va a alcanzar la oscuridad a su persona y a los que le rodea, no va a caer en una religiosidad, sino que va a resplandecer y va a venir la luz de Dios a sus vidas. El día de hoy quisiera hablarles acerca de las prioridades de una persona verdaderamente cristiana. ¿Cuáles son las prioridades que marca la Escritura? ¿Cuáles son aquellas prioridades que debe de tener una persona que Dios la ha rescatado y la ha salvado? Porque la paga del pecado es muerte. Y una persona que está en sus maldades y sus pecados, pues va hacia la muerte. Pero llega el Señor Jesucristo y la rescata y la salva de la condenación eterna. Y esa persona pues tiene un cambio, tiene un volver a nacer. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero en la vida de esa persona debe de haber prioridades. Y si hay esas prioridades, no va a caer en tinieblas, no va a caer en cosas que la lleven a errar, a irse por otro camino, sino va a cumplir lo que dice el Señor Jesucristo y va a alumbrar, va a hacer luz en medio de las tinieblas. Quisiera poner un dibujo, una ilustración para que
por medio de esta ilustración sepamos cuáles son las prioridades del cristiano. Esta es una fuente que tiene 4 vasijas, pero si la fuente o la vasija de arriba no está llena, pues no se va a derramar al segundo nivel, a la segunda vasija, y si esa segunda vasija tampoco se llena, pues no va a llenarse la tercera vasija o el tercer nivel, y si ese tercer nivel tampoco está lleno y no rebosa, entonces no va a llegar hasta el nivel de abajo. Es una fuente que depende del agua que salga del nivel de arriba. Y quisiera ilustrarlo diciéndote que estas son las prioridades de un cristiano, para que tú puedas brillar y alumbrar. Número 1, la fuente de arriba. La primera prioridad del cristiano, la comunión con Dios. La comunión con aquel que lo rescató, aquel que lo llamó. Esta debe ser la primer prioridad del cristiano que cualquier otra cosa. Lo primero en su vida que debe de estar es Dios. La Biblia lo dice de la siguiente manera en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Dice: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento desde la antigüedad, diciendo: lo primero que debe de estar en tu vida es Dios. Dios en tu vida. Eso es lo primero. Si eso está en la vida de una persona que ama a Dios, que es cristiana, pues va a tomar en cuenta primeramente a Dios en todo lo que haga. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en esta tierra, le preguntaron acerca de ello. Jesús estaba con ciertas gentes religiosas y le preguntaron para tentarle, dice la Escritura: dinos cuál es el primer mandamiento de toda la ley, cuál es el más importante. Y Jesús le respondió en Mateo 22, verso 35. Mateo 22, verso 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que contestó el Señor Jesucristo. Una persona que es cristiana ama a Dios con toda su alma, todo su corazón, toda su mente, todas sus fuerzas. Como diciendo, tienes que amarlo con tus intenciones, tienes que amar a Dios con tus acciones y tienes que amar a Dios con tu mente, con tu pensamiento. ¿Cómo se ama a Dios? El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 14, Juan 14, verso 15. Jesús lo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el verso 21, Él repite y dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en el verso 23, lo vuelve a decir el Señor Jesucristo:
Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cómo se ama a Dios? Número 1, guardando sus mandamientos. Entonces, todos aquellos que no guardan los mandamientos de Dios no aman a Dios, aunque lo digan con su boca, aunque se la pasen todo el día cantando, aunque hagan lo que hagan. Si no guardan los mandamientos de Dios, no aman a Dios. El que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los lleva por obra, ese es el que me ama. ¿Cómo amamos a Dios? Pues obedeciéndolo. ¿Cómo amas a tus padres? Pues obedeciendo a tus padres, no nada más diciéndoles bonitas palabras ahí a tus padres y sin obedecerlos, así como Jesús dijo esa parábola que había un hombre que tenía 2 hijos y a uno le dijo: ve a trabajar ahí en la parcela, en la tierra, y él dijo: sí voy a ir a trabajar. Y el otro le dijo: ve a trabajar ahí a las tierras, y él dijo: no voy. Pero al final el que dijo que sí no fue, y el que dijo que no sí fue a trabajar. Y Jesús le dice: ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Pues el que fue y hizo y obedeció a su Padre. Esos son los que aman a Dios, los que obedecen su palabra, los que respetan las sagradas escrituras, los que se guían por lo que dice aquí, no por sueños, no por visiones, no por éxtasis, no por el profeta que vino y dijo, pero pues lo que dijo no concuerda con la palabra de Dios. Lo primero es la palabra, lo que dice y está escrito aquí, Dios lo ha dejado y tenemos que llevarlo por obra. Algunos quieren ahí quitarle ahí esto está muy fuerte, está muy difícil, esto de Gálatas 5 mejor lo quitamos, esto que dice aquí en 2 de Corintios también lo quitamos. No, toda es la palabra de Dios, y el que ama a Dios sabe que esta es su palabra, y la guarda y la lleva por obra y se guía por ella y se rige por lo que está escrito, no por lo que soñó, no porque lo que le dijo ahí el profeta no sé quién, sino por lo que está escrito en la palabra de Dios. Y no se va por éxtasis, no se va ahí porque sintió calentito. Pedro dejó escrito ahí una carta y él decía que él había dado a dar a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo, no teniendo y anunciando como fábulas artificiosas, sino como viendo con sus propios ojos su majestad. Pedro dice: yo vi y yo caminé con el Señor Jesucristo. Dice: porque cuando estábamos ahí en el Monte Santo, escuchamos una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, él oíd. Y Pedro decía: nosotros lo vimos cómo estaba el Señor Jesucristo ahí, cómo se transfiguró delante de nosotros, cómo estaba hablando con Elías y con Moisés, y cómo también vino una nube del cielo y escuchamos la voz que dijo: este es mi Hijo amado. Nosotros lo vimos y nosotros lo escuchamos. Pero, dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, en la cual debemos de estar atentos, debemos de considerar su palabra, no lo que vimos, no lo que escuchamos. Decía Pedro: sí estuvimos ahí y sí lo vi, y ahí están mis amigos, los otros apóstoles, ellos también estaban conmigo y lo vieron y lo escuchamos. Pero yo me voy a lo más seguro, a la palabra de Dios. La persona que ama a Dios tiene como número 1 la palabra. Dios dice en los Salmos que Él engrandece su nombre y su palabra sobre todas las cosas.
Dios dice, eso es lo más importante, está sobre todas las cosas mi nombre y mi palabra. Diciendo, sí, primero es el nombre de Dios, primero es el Dios que hizo todas las cosas, su nombre, el Señor Jesucristo, que a su nombre dice que se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesús es Dios. Su nombre es grandioso y maravilloso, pero juntamente a nivel de su nombre, Dios dice, engrandecido mi nombre y mi palabra sobre todas las cosas. La palabra de Dios debe ser la prioridad del cristiano. Número uno, la comunión con Dios, su palabra. Aquel que ama a Dios pues, tiene en cuenta su palabra, lo obedece, lo lleva por obra, lo practica, hace caso a lo que está ahí escrito, no a lo que soñó, no a sus sentimientos, no a lo que se imagina, porque muchas personas toman decisiones, pues yo creo que esta es la mejor decisión, yo creo que esta es lo mejor. No, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Escritura? Antes de ir a consultar ahí al pastor, al líder, al que está contigo, pues vea la palabra de Dios. A lo mejor pues tengo esta situación en mi vida, no sé cómo decidir. Voy a la palabra de Dios, voy a ver qué dice la palabra. Si aún así hay ciertas confusiones, no lo entiendo, pues, te pido a Dios que me ayude. Si todavía no hay una certeza, bueno, voy a pedir consejo a mi líder. Y se supone que el líder pues tiene que darle consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Pero número uno, en la vida del cristiano, del creyente, es Dios en su vida. Amar a Dios con toda su corazón, toda su alma, toda su mente. ¿Por qué amar a Dios? ¿Por qué el cristiano ama a Dios? En primera de Juan, capítulo 4, verso 10, primera carta de Juan, capítulo 4, verso 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en el verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El cristiano ama a Dios porque Él le amó primero. ¿Cómo le amó? Pues el cristiano sabe que estaba perdido en sus delitos y en sus pecados. A lo mejor era una persona que no tenía una religión, pero estaba metido en toda esa lista que vimos de maldades y de pecado, y Dios le llamó y le amó y le dijo, quiero darte una oportunidad, levántate, quiero que tú me conozcas. Y la persona vio a Jesús y sabe lo que Él hizo por ella, por esta persona, y entonces, pues, ¿por qué no amar a Dios? Él nos amó primero. A lo mejor estábamos perdidos en una religión, en un grupo ahí muerto, pensando que íbamos al cielo y sabíamos en lo interior que no íbamos ni éramos cristianos, aunque decíamos que éramos cristianos, pero Jesús se compadeció y te vio y te dijo, voy a darle una oportunidad a él o a ella. Él nos amó primero y por eso le amamos, porque Él nos amó. Él nos atrajo, Él metió la mano ahí en la basura y nos sacó. Por eso le amamos a Dios. Y por eso Él quiere que todos le conozcan. Y si amamos a Dios, pues tenemos comunión con Él, como dice Proverbios 3, verso 32. Porque Jehová abomina al perverso,
mas su comunión íntima es con los justos. La comunión íntima es con los justos. ¿Cómo es esa comunión con Dios? ¿Cómo tenemos comunión? ¿Cómo tenemos ese acercamiento con Dios? Pues primeramente, como dice la Escritura, que el pecado hace división entre Dios y los hombres. Tiramos esa barrera del pecado y de la maldad, le pedimos perdón a Dios, Dios nos recoge, pues ya está tirada esa pared y es una pared, si queremos hablarle al vecino de aquel lado, pues no nos escucha porque está la pared. Si él quiere hablarnos, tampoco lo escucho porque está la pared. Hay que hacer un lado la pared. Y si no hay impedimento, pues entonces ya hay comunión entre el vecino y yo y el vecino. Así es con Dios. Si ya está tirada esa pared, esa división que hay entre Dios y los hombres, que es el pecado, entonces hay comunión con Él. ¿Cómo es esa comunión? Pues por medio de la oración. Por medio de la oración tú te acercas a Dios y le hablas a Él. Esa es la oración, hablarle a Él. Todo lo que quieras decirle, hablarle, Él está ahí y escucha. Y también por la lectura de su palabra, que es como Él nos habla. Así es como Dios nos habla, por medio de la palabra, por medio de su escritura que ha dejado. Nosotros en la oración le hablamos a Él, Él nos habla por medio de su palabra. Y pues lo único que queremos es estar cerca de Él, lo único que queremos es que Dios esté cerca de nosotros, así como cuando a lo mejor conociste a tu esposo, a tu esposa, y querías estar cerca de él y querías ahí hablarle todos los días y estar ahí con el teléfono, si había teléfono, y estar ahí en comunicación con él porque pues querías estar con él, querías escuchar, querías hablarle. Así es con Dios. Si hay comunión con Él y amas a Dios, pues tienes el deseo de hablarle y que Él te hable y que Él te guíe y esté cerca de ti. Esa es la comunión con Él. Pablo lo dice de la siguiente manera en 2 de Corintios capítulo 13, verso 14. 2 de Corintios capítulo 13, verso 14. Él se despide de los hermanos y dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La comunión del Espíritu Santo, que es Dios, dice, sean con todos vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y su comunión esté con ustedes. El cristiano anhela estar con su Dios, con aquel que lo rescató, con Jesucristo. Quiere leer su palabra, estudiarla, quiere deleitarse, alabándolo, bendiciéndole, honrándole, dándole gracias por lo que Él hizo por él. La primer prioridad, entonces, de un cristiano es Dios. Primero es Dios antes que los hombres, decían los apóstoles. Primero es Dios antes que cualquier otra cosa. Y Jesús lo dijo: cualquiera que ame más a padre, hermano, esposa, hijos, que a mí, no es digno de mí. Primero es Dios antes que cualquier persona, cualquier cosa, cualquier situación. Primero es Dios. Y la persona que es cristiana, si tiene esa prioridad, primero Dios, antes que cualquier otra persona, esa persona está brillando. Esa persona levántate, está resplandeciendo, porque las decisiones que toma, pues primero es Dios. Antes que te diga el familiar, no, pues está aquí el negocio, aquí está esto, aquí vamos a ganar dinero, aquí vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Y
el que es cristiano, a ver, pues primero vamos a ver qué dice Dios. No caminamos por vista, sino vamos a ver qué dice Dios. El que tiene como prioridad eso, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, no se va a extraviar, no se extravía. Primero obedece a Dios antes que a tus líderes, antes que al sacerdote, antes que al profeta, antes que a quien sea en esta tierra. Obedece a Dios. Ten por número uno su palabra, a Dios, y que Dios esté en tu vida, en todo lo que hagas. Que lo ames como dice la Escritura, con toda tu alma, tu corazón, tus fuerzas, tu mente. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Y esa es la primer prioridad del cristiano, lo que está hasta arriba. Y si eso está hasta arriba, entonces viene hacia abajo, hacia el segundo vasija, que si ponemos la ilustración, vemos que es la segunda prioridad del cristiano. Es la familia. La segunda prioridad entonces de un verdadero cristiano es la familia. Y tiene que estar llena esa vasija, la familia. Si vamos a Deuteronomio capítulo 6 nuevamente, verso 6, después de ese primer mandamiento, la Escritura dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vemos que desde la antigüedad así era la prioridad. Primero es Dios, ¿sí? Y segundo, la familia, los tuyos, los que están cerca, porque Jesucristo lo expresó también de esta manera en Mateo 22, verso 37. Jesús le dijo, cuando le preguntó acerca de cuál es el mayor mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Eso es lo primero. Pero el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo prioridad y el segundo mandamiento en la ley de Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo? Pues el próximo, el que tienes ahí a un lado, el que está ahí cerca de ti, el que vives con él. Ahí llámese papá, mamá, esposo, esposa, hermanos o hijos. Esos son tu prójimo. La segunda prioridad del cristiano son su familia, la que vive ahí en tu casa. Porque a lo mejor el hijo ya se casó, él es otra familia y a él le corresponde pues amar a su familia como a él mismo y darse por ella. Pero los que están ahí en tu casa es tu familia. ¿Cómo amar a la familia? Pues siguiendo lo que dice la Escritura. ¿Y qué dice en Efesios capítulo 5, verso 22? Vamos a hablar ciertos principios de cómo amar a la familia. Las casadas pues estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si quieres amar a tu esposo, sujétate a él, obedécelo a él. Verso 25 de Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ama a tu esposa como Jesús amó a su iglesia. ¿Cómo? Pues dio su vida por ella. Así ama a tu esposa. A los hijos también les habla en Efesios 6:1,
hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así es como se llama al prójimo, a nuestra familia. Segunda prioridad es la familia, no es el vecino, no es el menesteroso, no es el pobre, es tu familia, los tuyos, los que están en tu casa. Esos son la segunda prioridad del cristiano. Tú no vas a quitarle la comida a tus hijos para dárselo al que está en la esquina y pues está bien, no tiene que comer. Tú no se los quitas a los hijos para dárselos a esas personas. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en esta tierra, llegó una mujer que le estuvo rogando y diciendo: Señor, ayúdame con mi hija que está atormentada por un demonio. Y Jesús no le hizo caso, se fue. Y estaba ahí dando voces y los discípulos: ya despide a esta mujer que está dando voces aquí tras de nosotros. Y Jesús le dijo a esa mujer: no es bueno quitarle la comida a los hijos y dárselo a los perrillos. Jesús diciendo: primero son los hijos, primero es la familia y después son las demás personas. Pues esa mujer pues se humilla y dice: Señor, si es cierto, sí soy lo que tú me estás diciendo, pero pues también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Jesús dice: oh, mujer, grande es tu fe, hágase como tú has dicho. Es cierto, primero son la familia, primero es tu esposa, tu esposo, tus hijos que viven ahí en tu casa, primero son ellos, antes que otras cosas, antes que cualquier otra cosa. Primero Dios, después tu familia. Es cierto, no vas a obedecer a tu marido que te diga: no leas la Biblia, ya no te reúnas, ya no ores, ya no vayas a ayudar a donde está la necesidad. Pues sí, voy, pero voy con lo mío. Sí, tiene hambre el de la esquina, no le quito a mis hijos. Yo a lo mejor me quedo con hambre, pues le doy de comer con lo que yo iba a comer. Hambriento, pero no se lo quito a mis hijos, no se lo quito a mi esposo ni a mi esposa. Primero es la familia, primero son ellos. No te reúnas, primero es Dios antes que los hombres. Vete y cómprame una caguama. Espérame, no, primero voy a obedecer a Dios y no te voy a obedecer. Dile que no estoy al que viene a cobrar. No le voy a decir que no estás, porque si estás no voy a mentir y primero voy a obedecer a Dios. Eso es tener las prioridades bien claras. Primero Dios, sí, después la familia. Y sí, hay que honrar al esposo, sí hay que obedecerlo, sí hay que atenderlo, sí hay que amarlo, sí hay que servirlo, sí hay que tener la comidita a tiempo, su ropa planchada, lavada, sí hay que hacerlo, la casa limpia, pues hay que hacerlo. Es lo que dice la palabra de Dios y lo voy a hacer. Pero no voy a ser cómplice de sus maldades, de sus pecados, ni de mis hijos, que a lo mejor pues te alcanzó Dios cuando ya tus hijos eran grandes y ya están tomando malas decisiones y les hablas y les amonestas y ellos no quieren. Bueno, es diferente. Pero cuando están chicos, cuando están en edad de crianza, entonces la prioridad no son los de allá afuera, no son los perdidos, no es ir y visitar al hermano, a la hermana. Están tus hijos y te están necesitando. Hay que dedicarse a los hijos, hay que dedicarse a la crianza, porque dice la palabra de Dios que instruye al niño desde pequeño y cuando fuera grande no se va a apartar del camino. Primero son tus hijos, tu esposo, tus hermanos, tus padres, primero son ellos antes que cualquier otra persona. ¿Sí? Dios y la familia.
Así es como son las prioridades del cristiano. Si tú tienes atendida a tu familia, si la gente te ve, la gente inconversa, la gente religiosa, y ve a tu familia, y ve cómo es tu familia, cómo está de veras amando a Dios también, cómo están unidos, cómo están juntos, cómo están en armonía, pues la gente pues va a ver lo que hace Dios en las vidas y vas a resplandecer. Levántate y resplandece, alumbra, ve, y la lumbre no se pone debajo de la cama, sino ahí en el candelero para alumbrar la casa, y los que vienen digan, no, pues aquí hay luz, aquí mis respetos para esta familia. ¿Por qué? Porque está siguiendo las prioridades, está siguiendo lo que dice la Escritura. Ama a Dios, sí, con todo, pero también a tu prójimo, también a tu familia, como a ti mismo. Y enseña a tus hijos, instrúyelos. Y cuando realmente amas a tus hijos, pues vas a hacer lo que dice la Escritura. Se ha compartido que hay 4 fundamentos en la familia con los hijos, que si están esos 4 fundamentos, pues va a permanecer firmes. Va a estar el amor, va a estar la disciplina, va a estar el ejemplo y la enseñanza. Son 4 patas ahí de la mesa. Y si están las 4 patas y no están disparejas, pues se va a mantener firme esa mesa. Solo que el piso esté disparejo. Entonces, ahí sí la mesa va a estar tambaleando y lo que está arriba se va a mover. El piso disparejo, diciendo igual a todos los hijos por igual, el piso parejo, no a unos el más consentido y a este no le llamo la atención y no lo corrijo, a este sí porque hizo cosas malas y a lo mejor hicieron lo mismo. El piso está disparejo, tiene que ser parejo. A los hijos por igual cometieron algo, ya lo hablaste, ya lo dijiste, ya sabían las consecuencias. No, es que pues se entiende con palabras, y no, sí hay que darle. No, ya lo dijiste a los 2, a lo mejor diferentes castigos, pero hay que ejecutar sentencia. No tengan el piso disparejo, a unos sí y a otros no. Esta porque es mujer, no, pues con más tacto. No, a ver, todos parejos. ¿Por qué? Por eso los hijos, no, pues papá, pues a mí es el único que me trae y me manda y me corrige, y a los otros no les manda, los tiene ahí, no, y por eso se amargan los hijos. Pero cuando hay esos fundamentos, entonces va a brillar el cristiano. El verdadero cristiano está en su casa, ahí con sus hijos, con su familia, ahí levantando descendencia para Dios, levantando hijos para que se consagren a Dios. No para el mundo, no para el pecado, no para el diablo, para Dios. Ahí con los hijos, la esposa con los hijos, con el esposo atendiéndolo, como lo vimos en Efesios. Cuando está atendida esta prioridad, esta segunda vasija está llena. ¿Ya? Primero Dios, la segunda vasija, la familia, entonces se desborda a la tercera vasija. ¿Cuál es la tercera vasija? Si vemos en la ilustración, es la iglesia o los hermanos. Es la tercera prioridad del cristiano, la iglesia, los cristianos, los hermanos. Y pues tenemos que amarlos, tenemos que amar a los hermanos. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos, es como si fuera nuestra segunda familia. La primera familia son las que se han engendrado, con el que te casaste, esa es la primera familia. La segunda familia pues son los hermanos, aquellos que Dios los ha rescatado a ti, así como a ti, como a mí, pues también a ellos los perdonó y somos una familia. Y Juan, en el capítulo 13,
verso 34, Jesús lo dice de esta manera a su familia, a sus discípulos. Les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Estas palabras las está diciendo el Señor Jesucristo antes de que lo apresaran y sufriera todo lo que sufrió. Le daba indicaciones a sus discípulos, a los que Él llamó, perdonó y lo estaban siguiendo. Un mandamiento nuevo os doy. Esto es nuevo, es diferente. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado, les dice Jesús. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tú quieres brillar, si tú te levantas y la luz viene sobre tu vida, tienes que brillar en esto. Ama a tus hermanos, porque valen lo mismo que tú, la sangre del Señor Jesucristo. Y somos una familia, somos una familia. Y en eso van a conocer todos que somos discípulos de Él, en el amor. El diablo imita todo. El diablo imita profecías, imita el hablar en lenguas, imita en hacer ahí cosas raras, imita muchas cosas. Pero el amor, el diablo no lo puede imitar. El verdadero amor, el que dice la Escritura ahí en 1 Corintios 13, ese amor, el diablo no lo puede imitar. Es celestial, es de gente que ha recibido el amor de Dios en su vida y ahora ama mucho a Dios, ama mucho a su familia y ama a aquellos que también recibieron el mismo favor que Él, como familia. Y Pedro, en su primera carta, el capítulo 1, verso 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pedro, que es conocido como una persona que fue pescador, y como pescador pues tenía muchas cosas difíciles que podían ser transformadas, pero Dios hizo algo con Pedro. Dios lo transformó y lo cambió, y que él mismo dice estas palabras. Si quieres, la ponemos nuevamente. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Y dice: ¿para qué? Para el amor fraternal no fingido. Un amor fraternal, de hermanos, y no fingido, de veras. Amaos unos a otros, y dice entrañablemente, o sea, que te salga de adentro, de las entrañas, que sea ese amor que te salga de corazón puro. Eso lo decía Pedro. Y eso lo dejaba ahí registrado, cómo debemos amarnos como iglesia. Y si así es con los hermanos, con la iglesia, pues imagínate cómo es con la familia. Juan, también, que en un momento tuvieron un apodo porque eran dos hermanos, Juan y su hermano Jacobo, les pusieron un apodo, los hijos del trueno, porque eran
Eran personas que querían ya destruir una aldea. Señor, te rechazaron ahí, vamos a orar para que descienda fuego del cielo y los consuma a todos. Espérate, decía Jesús, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vengo a perder las almas, sino a salvarlas. Y Juan escribe esto en su primera carta, en el verso 1, verso 10. Primera de Juan, capítulo 2, verso 10. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. En el capítulo 3, verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En el capítulo 4, verso 11, Juan dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Sí, ese hombre que era muy terrible y tenía el carácter muy fuerte, él dice esto: que nos amemos los unos a los otros, que el amor hacia los hermanos sea muy grande. Esa es la tercera prioridad del cristiano. Dios, la familia, la iglesia, los hermanos. Entonces, un ejemplo. ¿Cómo decidir? Pues primero es Dios, antes que la congregación, antes que los hermanos. Primero es Dios. Primero es la familia, antes que los hermanos, antes que la iglesia. Primero es la familia. Esas son las prioridades. Pero tiene que estar suplido esto. Tiene que estar suplido esta vasija para que se derrame a la otra. Si no hay amor entre los hermanos, si no hay esa comunión, si no hay ese amor fraternal no fingido, ese entrañable amor de un corazón puro, pues no se va a derramar al siguiente vasija. Tiene que estar lleno eso, tiene que estar llena el tercer nivel para que se derrame a la cuarta vasija, que son los perdidos. Son los que vimos, los primeros, los pecadores, los impíos, los que están desviados, y los segundos, los apartados, los que dicen que son cristianos y no lo son. Bueno, vamos por ellos. Si Dios me dio una oportunidad para mí, pues también quiere darles una oportunidad a ellos. ¿Y cómo Dios me rescató? Porque hubo alguien que me compartió, hubo alguien que me predicó, hubo alguien que estuvo orando por mí, hubo alguien que estuvo intercediendo por mí y diciendo: Señor, dale una oportunidad a este porque se va a perder, porque dice que es religioso y te conoce, pero no te conoce, conoce su religión, conoce su grupo, conoce la Biblia, pero no te conoce a ti, Señor, porque si te conociera hubiera sido diferente, debería hacer esto y esto. Y oraron por mí. Ahora hay que orar por los otros. Pero esa es la última prioridad, los impíos. Es cierto, Jesús dijo antes de que partiera, ahí en Lucas capítulo 24, verso 47, Jesús había resucitado y le dice a sus discípulos: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. En los otros evangelios dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero en Lucas añade y dice: comenzando desde Jerusalén.
diciendo, sí, hay muchos perdidos. Las naciones están bien perdidas, bien ciegas, en tinieblas, en oscuridad. Pero primero, ve a tu casa, primero son los tuyos, primero es tu familia, primero son tus hijos, es tu esposo, es tu esposa, son tus padres, son los que viven ahí contigo. Primero ve y que ellos sean discípulos. Primero. Y para eso pues tienes que hacer todo lo que dice la Escritura. Y si tú llevas a cabo lo que Dios dice, te aseguro que Dios va a rescatar a tu esposo, aunque esté muy duro, a tus hijos, aunque estén muy rebeldes. Si tú llevas a cabo lo que dice la Escritura y pones por número 1 a Dios, Dios va a intervenir. ¿Por qué? Porque lo estás honrando y Dios honra a los que le honran. Sí, hay que ir y hacer discípulos a todas las naciones, pero empieza por tu casa, empieza por los tuyos, empieza por los que están ahí alrededor de ti. Y entonces como vas a levantarte y vas a alumbrar y vas a ser una luz. ¿De qué sirve que ganes todo el mundo si se pierden tus hijos, si se pierde tu esposa, si se pierden tus padres, tus hermanos que vivían ahí contigo y que tenías la oportunidad de poder acercarlos a Dios? ¿Cómo? Pues yo no sé cómo. Dios te va a decir, intercede, ayuna, clama, haz lo que tengas que hacer, sujétate a tu marido para que por el testimonio él se convierta. No le estés predicando ahí a tu marido, es lo que menos quiere que escuchar, que le estés predicando. No estás mal, no, pues es que estás haciendo mal, no es que Dios te reprueba lo que tú estás haciendo. Eso no quiere ver tu marido, quiere ver que estés sujeta a él, que lo obedezcas, que lo ames, que lo sirvas, que lo atiendas. Eso sí lo va a acercar a Dios. Haz lo que dice la palabra, no lo que tú piensas que lo puedes acercar a ti, a tus hijos. Haz lo que dice la palabra de Dios. Instrúyelos, ámalos, sírvelos. Sí, hay que corregirlos. Primero, dijo Dios, empieza por lo primero, por tu casa. El gadareno, que quería ir y rescatar el mundo entero ahí con Jesús, te voy a seguir, Señora, que voy a contigo, vamos a rescatar a los perdidos, así como me rescataste a mí. Jesús dice, no, espérate tantito, ve a tu casa y dile a tu familia las grandes cosas que ha hecho Dios contigo. Ve y predica a los que están en tu casa, ellos necesitan conocer a Dios. Y después, pues sí, al final, si son los perdidos, si son los que están allá afuera, si son los que están muriendo y los que están ahí en sus tinieblas, sí, hay que compartirles, hay que predicarles. Pero primero es tu familia, los hermanos. Si estás bien con los hermanos, todo está muy bien. Esas prioridades, ahora sí, hermanos, vamos a compartir, vamos a predicar, vamos a hacer una campaña, vamos a ir a las calles, vamos a poner lonas, vamos a anunciar por los medios que Jesús ya viene y que Dios quiere darle la oportunidad. Ahora sí, vamos a predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero primero hay prioridades, porque sin esa primera prioridad, todo lo que tú hagas hacia abajo, no hay bendición. No hay bendición con tu familia, no hay bendición y te llevas bien con los hermanos y mucho menos puedes rescatar a una persona perdida. Porque lo primero no está suplido. Si está suplido, baja hacia tu familia. Y entonces vas a ver a tu familia convertida, todos los de tu casa, y después vas a ver la comunión entre los hermanos, cómo hay un verdadero amor y al final pues cae hasta la última vasija que son los perdidos. Y así es, las prioridades de los cristianos. Jesús, cuando estuvo aquí en esta tierra, pues a la gran mayoría que les habló fue a los suyos, a los de su pueblo. A los suyos vino, los suyos no le recibieron.
Jesús decía, ¿cuántas veces he querido juntar a todos ustedes como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? A su pueblo, a los que decían hijos de Dios y no quisieron. Muy pocas veces les habló a los que no eran su familia, su pueblo, al gadareno, a la mujer sirofenisa, a un centurión y nada más que yo recuerde. Muy pocos. Primero Jesús le habló a su pueblo, a los suyos. Y así es. Primero es Dios, la familia, la iglesia, después los perdidos. Esos dos niveles, esas dos personas que hablamos al principio, los pecadores y la gente religiosa. ¿Sí? ¿Dios quiere darles oportunidad? Sí. ¿Dios quiere que se arrepientan? Sí. ¿Dios no quiere que se pierdan? Dios no quiere que se pierda. Nadie. Pero aquel que es cristiano tiene prioridades. Y estas son las prioridades. Para terminar, quiero darte un poco de mi testimonio. Cuando yo me convertí, yo le decía a mi esposa, yo quiero ir y compartir el evangelio, quiero ir a los diferentes lugares y quiero ir a predicar. Y ella me decía, ella no era convertida. ¿A dónde quieres ir? Quiero ir y predicar lo que Dios hizo con mi vida. Y ella me decía, espérate, tienes familia, ¿y de qué vas a vivir? ¿Y cómo te vas a alimentar? Pues sí es cierto, pues primero es la familia. Primero es eso, sí, Dios estaba en mi vida y yo quería que todos conocieran lo que Dios había hecho con mi vida. Pero, pues primero es la familia y fui a mi familia. ¿Sí? A los que viven conmigo y a los que no viven conmigo, también fui con ellos y les hablé y les dije y pudimos rescatar a algunos de ellos. Cuando empezó esta pandemia, yo en mí estaba a decir, yo quiero ir y aportar en algo lo que, pues esos dones, talentos que Dios me ha dado, y quiero ir y estar al frente ahí atendiendo a los enfermos. Y yo investigué todo lo que se necesitaba y pues si cumplo con los requisitos, me voy a inscribir. No lo hago por dinero, no lo hago para que me paguen, pero yo quiero ir y ayudar ahí a los que están padeciendo esta enfermedad, esta pandemia. Y ya tenía los papeles, los agarré, tengo mis papeles, ya tengo la dirección a dónde tengo que ir para ir a inscribirme y a ir y ponerme al frente ahí de una unidad. Y otra vez, mi esposa, le platiqué, le digo, ¿cómo ves? Quiero ir y yo sé que esa gente está muriendo, esas personas están pues, yéndose a la eternidad y necesitan una oportunidad. Y nuevamente mi esposa dice, a ver, espérate, pues está ahí. Sí, a lo mejor sí te aceptan, pero vas a venir aquí y yo estoy enferma, yo tengo necesidades también, yo padezco de una enfermedad porque mi esposa pues, está enferma y si vas a venir me vas a contagiar, pues tienes razón. Primero es la familia, sí, la gente está perdiendo y sí puedo ir, inscribirme, yo soy técnico en enfermería en salud pública y sí, me recibe, pero primero son los que están aquí
conmigo. Estoy con mi esposa, primero es ella. Y eso me hizo detener un poco y pensar, a ver, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo estoy haciendo? No, yo no pido un consejo de puedo hacer esto o aquello, voy con Dios y le digo, Señor, ¿es correcto? Tú sabes que lo que yo estoy haciendo y la decisión que estoy tomando es por amor a esas almas. Pero pues, está la otra parte, que decidimos primero, familia. Está bien, Señor. Sí hay hermanos que están al frente, sí hay hermanos que les tocó porque pues, estaban trabajando en un hospital y están ahí al frente. Dios los guarda, los cuida, los protege y Dios los libra. Nosotros tuvimos la oportunidad tiempo atrás, ahorita pues hay que cuidar, hay que estar cerca de la familia, no hay que decir sí, a mí no me pasa nada, no, por amor a la familia nos detenemos un poco. Lo primero es Dios. Segundo, tu familia. Tercero, los hermanos. Y al final, pues, los perdidos. Si tú haces esto como cristiano, estoy hablando a los cristianos, a los verdaderos cristianos, tú vas a alumbrar, solito vas a dar fruto, solito vas a hacer que Dios se mueva, actúe, porque tienes como número uno a Dios, tienes como máxima autoridad su palabra, confías en Él y todo eso se va a derramar en las otras vasijas. Hazlo y vas a ver bendición a tu vida. Yo quisiera terminar con un versículo que está en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, capítulo 22, verso 11. Apocalipsis 22, verso 11. Dice así: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Estas son una de las últimas palabras que están registradas en las Sagradas Escrituras. Y si tú ves lo que dice Apocalipsis, habla de todo lo que iba a acontecer en los últimos tiempos, las trompetas, todo lo que iba a suceder, lo que va a acontecer, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, se va a cumplir. Y Él dice en este texto, si tú eres injusto, sé injusto todavía. Si eres inmundo, sé inmundo todavía. Si tú no quieres arrepentirse, pues quiero perderme, pues el que sea injusto todavía. Y el que sea inmundo todavía. ¿Está bien? Piérdete y piérdete bien. Ahí atáscate en la maldad y en el pecado, pero no vituperes el nombre de Cristo. Y al cristiano le dice, si tú eres justo, practica la justicia todavía. Y si eres santo, santifícate todavía. Los últimos tiempos nos han alcanzado. Y esto te dice Dios. Santifícate todavía más. Conságrate a Dios todavía más. Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que es santa, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y si hay una iglesia así, si no, la palabra no lo dijera. Si hay una iglesia, y viene por ella, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que le ame con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Vamos a orar. Que no cierras tus ojos ahí donde estás. Y vamos a
a orar. Vamos a meditar en esto porque son momentos para meditar en todo lo que estamos viviendo, todo lo que está aconteciendo a nivel global, a nivel mundial y a nivel local. Son cosas que nos permiten ver que Jesús está más cerca. Está más cerca, como ladrón en la noche. Cuando nadie lo espere, Él va a venir. Va a venir por un pueblo que le ama, un pueblo que es santo. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levantó, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo y libertad. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levantó, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo y libertad. Ven Jesús en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerá. Ven Jesús en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerá. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levantó, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo y libertad. Ven Jesús en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerá. Ven Jesús en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerá. Y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerá. Así es, Jesús viene por un pueblo que le ama, un pueblo que le honre, un pueblo que
levante su nombre. Por ellos viene un pueblo sin mancha, sin arruga, que viva en santidad. Él está muy cerca. Si eres justo, sé justo todavía. Si eres santo, santifícate todavía. Conságrate a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos recuerdas estas cosas, que no se nos olviden, que no se nos nuble la vista, que, Señor, las tengamos bien presentes en nuestras vidas, porque solamente así vamos a ver bendición, solamente así vamos a brillar en medio de tanta oscuridad, de tanta tiniebla. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a levantar tu nombre con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra familia, con el amor hacia los hermanos y rescatar a los perdidos. Que así sea, Señor, y que tú avives tu obra en medio de estos tiempos. Aviva tu obra, Señor. Ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la iglesia. Ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la iglesia. No a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús. Sea la gloria por tu victoria en la cruz del Calvario. No a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús. Sea la gloria por tu victoria en la cruz. Ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la iglesia. No a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús. Sea la gloria por tu victoria en la cruz del Calvario. No a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús. Sea la gloria por tu victoria en la cruz.
Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús, sea la gloria por tu victoria en la cruz del Calvario, no a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús, sea la gloria por tu victoria en la cruz. Así es, Señor. Primero eres tú antes que cualquier persona. Que eso nos rija a todos aquellos que son tus hijos. Que te tengamos como número uno en nuestras vidas. Para todas las decisiones, tú nos dirijas. Gracias, Jesús, porque eres bueno, y gracias porque nos das esta grande oportunidad de estar contigo por la eternidad. Ayúdanos a mantenernos en el camino, a no desviarnos, a no apartarnos. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.